Buenas tardes. El día de hoy les traigo el tema de cadena perpetua para violadores. Este tema no es nuevo en el ordenamiento jurídico colombiano, en las leyes colombianas, sino más bien ya han habido varios antecedentes sobre la implementación de la cadena perpetua en Colombia. Bien, el artículo 34 de la Constitución Política, la mamada de las normas en Colombia, prohíbe la pena perpetua. ¿Sí? Existe un acto legislativo, que es la forma como el Congreso de la República introduce modificaciones a la Constitución, las cambia, destruye esas normas que son incompatibles con, eh, con lo que se pretende, o sea, con esa nueva iniciativa del Congreso. Bien, esa iniciativa que tiene el Congreso a través de este acto legislativo, que es el 01 del 2019, procura lo siguiente. Dice, de manera excepcional, cuando se sometan delitos de homicidio doloso, este homicidio doloso es, valga la redundancia, cuando se mate con conocimiento y voluntad de hacer daño, ¿sí? Dice, secuestro, tortura, acceso carnal o actos sexuales abusivos con menor de 14. El acto sexual son tocamientos, besos, insinuaciones. Y el acceso es penetración del miembro viril masculino por cualquier cavidad oral, anal, vaginal o se introduzca cualquier objeto. Bien, se podrá imponer pena de prisión perpetua. En todo caso, la pena será revisable en un término de 30 años en los términos que establezca la ley. Bien, entonces con lo anterior se quiere proteger a los menores de unos delitos. Uno es la muerte, el homicidio. Otro el secuestro, la tortura, todos los delitos de tipo sexual para con los menores de 14. Pero lo que más llama la atención es que se podrá imponer la pena perpetua de prisión, ¿sí? Y podrá haber un tipo de revisión de ese caso después de 30 años de ser condenado la persona. ¿Es posible o no es posible esta introducción, esta modificación a la Constitución? Si es o no posible va a depender obviamente de lo que integra la Constitución política, porque esto hay que mirarlo en conjunto, no como una norma aislada, sino en conjunto con lo que es nuestro sistema jurídico. Bien, desarrollémoslo de la siguiente manera. La Constitución política estableció en su artículo primero que Colombia es un Estado social de derecho. Eso quiere decir que, primero, el Estado se somete a la ley, todas las actuaciones que realicen todos los funcionarios, los servidores y demás personas que trabajen para el Estado deben estar regladas, ¿sí? Y se actúa de acuerdo a derecho. Y la segunda consigna, ¿cuál es? Que el Estado debe, primero, reconocer unos derechos de índole fundamental, derechos que son inherentes a la persona por el simple hecho de ser humano. Dos, garantizar esos derechos, ¿sí? Pero además que el ser humano es el epicentro del Estado. Es decir, que todas las actividades que haga el Estado van a ser en función de las personas. Entonces se habla de un estado de dignidad, de un estado social. Bien, ¿qué es la dignidad humana? Entrará tal vez la pregunta, porque esa es la pregunta que se debate en el derecho penal. ¿Qué entendemos por dignidad humana? La dignidad humana es entendida bajo el concepto de Kant, Emmanuel Kant. Más o menos parafraseo lo que indica Kant. Obra tal que tus acciones sean leyes universales. El ser humano no es un medio, sino un fin en sí mismo. Es decir, el ser humano son fines, no son cosas. Bien, en esa lógica se maneja el sistema penal colombiano, y es que en el concepto de la dignidad, del fin, el ser humano es un fin en sí mismo. Ahora, vamos a ver un concepto que es ¿cuál? La finalidad de las penas. ¿Qué finalidades puede tener? ¿Para qué son las penas? Bien, entonces podemos, por ejemplo, darle lectura a lo que es el Código Penal. Nos dice el artículo
12 del Código Penal que la pena tiene una función retributiva, preventiva, protectora y resocializadora. ¿Sí? En ese orden de ideas, cuando hablamos de resocializar, significa que vamos a devolver esa persona a la sociedad. La vamos a reintroducir, pero a través de un tratamiento penitenciario. ¿Sí? Ojo con lo que dice el tratamiento penitenciario dentro de las cárceles, es decir, esos funcionarios que vigilan el cumplimiento de esa pena, de esas sentencias por los cuales se les ha condenado a estas personas, indica lo siguiente. El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, o sea, aquellos que cometen delitos, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y recreación bajo un espíritu humano y solidario. Es decir, estas personas, a través de una serie de actividades y una serie de evaluaciones, se les mira, ¿sí? Si se están tratando, o sea, los estamos tratando como personas que han sido marginadas para devolverlas a la sociedad, a ser personas productivas y útiles para la sociedad. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, podemos decir que esa reforma constitucional que se pretende por parte de ese acto legislativo 01 del 2019 no cumple, primero, con el modelo de Estado Social de Derecho y segundo, con la finalidad de una pena. Y es que resocializar a las personas. Ahora bien, en gracia de discusión, miremos, ese mismo acto legislativo podría generar también lo que es un tratamiento desigual, es decir, vulnerar el derecho a la igualdad de estas personas que han sido condenadas por esos delitos de tipo sexual, pero además no solo los de tipo sexual, sino otros en contra de menores de 14 años. ¿Sí? Y se les va a dar un tratamiento diferente a otras personas. Por ejemplo, la redención de la pena, que son esos beneficios que tienen por estudio y trabajo a que se les rebaje su pena. ¿Sí? Estas personas no van a poder tener ese beneficio de resocialización, sino más bien se les está excluyendo de la sociedad. Ahora, por otro lado, miremoslo. El principio de legalidad nos dice que todas las penas deben estar reglamentadas. ¿Sí? Este es el principio de legalidad. Entonces, en ese orden de ideas, la pena sería imprescriptible porque no tendría ni un mínimo ni un máximo. Se habla, por ejemplo, el que cometa tal incurrirá en prisión de tanto a tanto tiempo. Ahí no hablaría. O sea, entonces la pena mínima sería de 30 años. O sea, y con facultad, ni siquiera es el derecho, sino con la facultad de quien, no sabemos, la facultad de revisarse. O sea que estamos dejando eso como si fuera imprescriptible. ¿Sí? Al lapso del tiempo. De una manera arbitraria. Bien. Otro. El hecho de que pueda ser revisada esa violación de imprescriptibilidad no significa que se elimine la violación. ¿Sí? Porque esta violación prácticamente es facultativa, no es un derecho. Bien. Ahora, hablemos de que una pena en Colombia puede oscilar desde meses a años, ¿cierto? Entonces, en Colombia la pena máxima es 60 años y más o menos hablan informes de que el promedio de vida de una persona son 73 años y estadísticas hablan de que en temas de delitos sexuales se habla de que el promedio de personas que cometen ese tipo tiene entre 39 y 41 años. Entonces, imagínense, si una pena puede llegar hasta 60 años, entonces en la práctica hay una cadena perpetua, una pena perpetua, ¿sí? Pero es jurídica. Y también tiene ese beneficio de resocialización. Bien, entonces con esto, ¿qué quiero decir? Que con este acto legislativo lo que se trata es de pasar la política criminal que debería estar en cabeza de expertos que estudien ese fenómeno, o sea, por qué se están muriendo los niños, por qué se les está torturando, por qué se les está violando,
su derecho a la libertad sexual y reproductiva, algo pasa en la sociedad, ¿cierto? Pero entonces Colombia tiene la mala costumbre de siempre que aparece un problema, aumentar las penas, crear delitos, como si el derecho penal lo fuera a resolver todo. No, esto también tiene una forma de prevenirse el delito y es también además a partir de la educación se puede prevenir el delito. Bien, entonces, este tipo de iniciativas que son abiertamente inconstitucionales por las razones que anteriormente les acabo de manifestar, se realizan ¿por qué? Primero, para ganar votos, porque es una medida que cumple con el sentir de la sociedad, es una medida popular, pero que es arbitrariamente inconstitucional. ¿Sí? Es abiertamente inconstitucional. Entonces, ¿qué pasa? Estas medidas lo que hacen es dañar mucho la sociedad. Primero, ¿por qué? Porque lo que hace es crearle la satisfacción al público en general que se suprimen ese tipo de medidas es por formalismos de una institución. Por ejemplo, vamos a hablar de la Corte Constitucional. Si la Corte llega a decir que no, entonces van a decir que la Corte no protege a los niños. Cuando de verdad está en estos principios fundamentales, ¿sí? De nuestro sistema, de nuestro modelo, que no permiten hacer ese tipo de introducciones. Segundo, ¿qué es lo que va a hacer entonces? Va a catapultar al gobierno de turno que promueve la iniciativa, ¿sí? Diciendo que él quería pero no lo dejaron, ¿sí? Esto es lo que vagamente se llama una política de populismo punitivo. En ese orden de ideas, entonces, lo que quiera la gente es el sentir de la gente, reglamentémoslo. No, esto también tiene que ir por manos de expertos. Mire que no es simplemente una cuestión de crear el delito y ya, o de fomentar la reforma constitucional y ya. No, esto también tiene un trasfondo, ¿sí? Y es, ¿qué está pasando en nuestra sociedad que esos delitos se han aumentado? ¿Sí? Si introducimos si nos dejamos introducir esta modificación a la Constitución, no simplemente la estaríamos modificando, sino estuviéramos sustituyéndola. ¿Por qué? Porque toca otros artículos en donde nos habla de la dignidad humana. ¿Sí? Esta pena no es humana para nada. Y vuelvo y les digo, en la práctica hay cadena perpetua. Es mejor dejarla de esa manera a permitir la entrada a una zona gris en donde los derechos de todas las personas van a ser y serán un solo discurso de derechos humanos. Gracias.